En este video vamos a aprender a invertir desde cero, es decir, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer nosotros? Si ustedes han escuchado este canal y han visto mis videos, la primera inversión que yo recomiendo hacer es siempre en la mente, es decir, la primera inversión debo ser yo, porque yo voy a ser el instrumento con el que voy a crear muchísimo más capital. Por eso, si usted en este momento tiene $300, $500, $1000 para invertir, yo no le recomiendo que se vaya desbocado al mercado a buscar la oportunidad de oro y que se compre, no sé, $1000 en Ethereum o en Bitcoin o en euros. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que puede ganar, si usted no tiene una mentalidad adecuada para hacerlo, lo más probable es que en la siguiente operación va a perder absolutamente todo. Entonces simplemente va a quedar o en tablas, yéndole bien, o perdiendo el capital que tenía, yéndole mal. Así que lo más importante es primero invierta en usted. Básicamente, si yo me quiero mover en el mundo financiero, yo debo comenzar a moverme hacia el mercado o hacia el lado en el cual yo quiero mover mi dinero. Por ejemplo, no todos tenemos que ser traders, no todos tenemos que hacer trading de mercados, no todos. Hay gente que puede operar en propiedad raíz, hay otros que les va a gustar capital semilla para pequeñas empresas o startups, es decir, para gente que apenas está emprendiendo. O sea, no puede empezar por muchísimas cosas, entonces aprenda del sector en el cual se quiere meter. De lo contrario, pues va a tener siempre pérdida, o por lo menos el riesgo va a estar en usted. Los negocios casi nunca se manejan como el riesgo en la inversión, sino el riesgo en el inversionista. ¿Qué quiere decir esto? La riesgo no es la inversión, sino la persona. Por lo tanto, yo minimizo el riesgo en tanto invierta en mí. Recuerden que en la vida solo hay dos cosas para invertir: tiempo y dinero. Entre más tiempo invierta en mí, menos dinero voy a necesitar para invertir y generar ganancias. En tanto que si yo no invierto tiempo, necesito más dinero para invertir. Y no porque vaya a haber ganancias, sino porque voy a perder más dinero, por lo tanto voy a necesitar más dinero. O sea que es una inversión por la que te fuiste por el camino fácil de solamente poner dinero. Le pasa a mucha gente que solamente quiere invertir en una empresa sin conocerla, solamente poniendo el dinero. Generalmente son inversiones que van a necesitar muchísimo más dinero todo el tiempo. Entonces, ¿qué vas a poner tú? ¿Dinero o tiempo? La idea es que hayan las dos. La idea es que primero haya un tiempo, y es el que yo les digo a ustedes, primero vamos a aprender a conocernos, vamos a aprender de nosotros, vamos a conocer nuestras emociones, a saber cuáles son los riesgos, cuál es mi carácter a la hora de invertir, si soy calmado, si ya cuando hay dinero de por medio me vuelvo un demonio, si me cambia absolutamente el genio, si me vuelvo ansioso, si me angustio, si se me estrecha el mundo, ¿sí? Eso es angustia, viene de angosto. Dependiendo de mi carácter, entonces yo voy eligiendo el mercado que más se adapte a mí. Y una vez que yo lo tenga ya definido, pues va a ser muchísimo más simple entender hacia dónde va puesto el dinero. O sea, inicialmente, primero, encontrar el sector en el que yo me sienta cómodo, de la economía que sea, para poderlo lograr. Y luego que ya estás comenzando a trabajar en tu ser, entonces vamos a empezar primero que todo por organizar la casa. Ya estás invirtiendo en ti, entonces vamos a organizar la casa. Y es importante entonces entender que es muy difícil encontrar un vehículo financiero que me genere una rentabilidad cuando yo tengo deuda. ¿Por qué se los digo? Porque al menos que la deuda sea que le des dinero a un familiar que no te cobra interés y que tampoco te está pidiendo el dinero, eso no es lo normal. Lo normal es que le des dinero a un banco o a una tarjeta de crédito o a un crédito de libre inversión o a una hipoteca. Vamos a poner la más barata, una hipoteca. ¿Por qué es la más barata? Porque generalmente hay un bien, en este caso el inmueble, que está certificando o que está avalando ese préstamo. Por lo tanto, es la más barata de todas las deudas que una persona pueda tener, las hipotecarias. ¿De cuánto es una hipoteca? Una hipoteca, por ejemplo, en Colombia en este momento está obedeciendo al orden del 10, 11, 12%, dependiendo de tu calificación como cliente en el banco. Una hipoteca en Estados Unidos está del orden del 5, 6, 7% anual. Por lo tanto, es una tasa de interés alta, que en Colombia se acerca al 1% mensual. Si tú tienes un vehículo financiero, una inversión que te lleve fijo a un valor por encima de esa tasa de interés, perfecto, entonces tú no tienes que organizar tus deudas, pero créanme, eso no es lo normal. Lo normal es que yo tengo unas deudas con una tasa de interés superior a lo que voy a obtener en la inversión. Entonces, ¿por qué no empezar por pagar las deudas? Miren, si uno no limpia la casa y no paga las deudas, entonces vas a tener que estar pagando dinero de tu sudor, de tu capital circulante del día a día para poder pagar esa deuda. Ah, pero es que me va a dar aquí un ingreso pasivo propio de mi inversión. Sí, pero no es suficiente para cubrir la deuda. Entonces, empecemos por limpiar la casa. Si aumentas tu IQ financiero con el tiempo, te vas a dar cuenta de que tú generalmente y posiblemente vas a generar más dinero después en términos de rentabilidad en los mercados, pero son mercados de renta variable.
Algunos meses te va a dar para pagar las deudas, otras veces no. Por lo tanto, primero paga tus deudas. Si esa deuda es hipotecaria y aún así la debes pagar porque no genera suficiente, no te imagines entonces las deudas de libre inversión o las deudas de tarjeta de crédito, que son por el orden del 3% e incluso más mensual, porque una tarjeta de crédito en Colombia en este momento puede pasar del 36% anual, así que es más del 3% mensual. Si no tienes un vehículo financiero, que con seguridad no lo tienes, que además de eso, paga la tarjeta de crédito lo antes posible. Y para eso, yo los invito a que vean el video donde hablamos del plan bola de nieve. ¿Cómo hacer para pagar las deudas de forma más rápida para poder recortar esos pagos lo antes posible y matar esas deudas lo antes posible para poder ya tener capital real para invertir? El que no paga lo que debe no sabe lo que tiene. Yo creo que es uno de los grandes refranes de economía que debemos entenderlo y apasionarnos de él. Entonces, antes de comenzar cualquier inversión, primero ten en cuenta que hay un presupuesto y que qué parte de ese presupuesto, yo siempre hago así para mostrarles que un presupuesto es como una bolsa de plástico llena de agua y todos los gastos que yo tengo mes a mes son huequitos que yo le hago a la bolsa, por lo tanto va a empezar a salir el agua. Algunos huequitos van a ser muy gruesos, como el pago del arriendo o el pago del vehículo o el pago de las tarjetas de crédito, son huecos muy grandes. Unos son más chiquiticos, hechos con un pequeño alfiler, como por ejemplo el transporte o por ejemplo el colegio de los niños o por ejemplo la alimentación. Son más pequeños, pero ¿qué va a pasar? Que esa agua tiene que alcanzar para todo el mes. Tú tienes unos ingresos fijos. ¿Qué tanta agua te queda al final del mes? ¿Qué tanta agua no se te va por los huecos? ¿Qué tanto de esos huecos y esa agua se va para las deudas? Entonces, ¿por qué no tapar esas deudas para que al final del mes empiece a quedar más? Cuando te comience a quedar más, ahí sí ya comienza a pensar en invertir. De lo contrario, no tiene sentido porque entonces es como si estuvieras creando una bolsa alternativa sin tapar este hueco. Es como si estuviera abriendo un hueco para tapar otro, por lo tanto sigues en el mismo problema. La mejor manera de salir de un hueco es dejando de escarbar. O sea, dejemos de escarbar. No nos endeudemos más. Si tu vida en este momento está en términos de que no puedes vivir sin deuda porque no te alcanza lo suficiente para ahorrar o vives a ras, entonces ni siquiera pienses en invertir. No tiene ningún sentido. Por eso primero tengo que abordar la deuda con responsabilidad. Esto no lo hace nadie más, esto lo haces tú. Por lo tanto, ¿qué tanto de tu dinero se va a deuda? Ahora bien, si ya tenemos eso, check, y ya me dijeron, no, yo ya pagué mis deudas, yo en este momento lo que debo es solamente el crédito hipotecario y yo tengo vehículos financieros o tengo dinero que me queda y puedo pagar esa hipoteca o tengo dónde pagarla con mi empleo, perfecto, entonces vamos a pensar en otras cosas antes de invertir realmente. Y una de esas cosas en las que tenemos que comenzar a pensar es, ¿qué gastos tengo en mi vida que son innecesarios? Yo he hecho este ejercicio con amigos que me dicen que están pasando por una situación apremiante de su vida, que no les está alcanzando el dinero y simplemente los pongo a hacer el ejercicio. De hecho, hace poco estuve donde alguien totalmente inconsciente de lo que estaba pasando y me decía que no tenía más de dónde tumbar gastos. Y le prendo el televisor, un Smart TV, y tenía Amazon Prime, tenía HBO, tenía otro Plus, tenía Netflix, tenía YouTube Premium, tenía unas aplicaciones de bolsa que son carísimas que él no usa, pero que una vez hizo un curso y las puso la tarjeta de crédito ahí y le quedaron pagas. Un montón de cosas que no tienen sentido en absoluto. Entonces, ¿qué había que hacer? Comenzar a quitar la tarjeta de crédito de esos pagos automáticos. A veces, ¿por qué las empresas te ofrecen paquetes donde empiezas con 30 días gratuitos o aplicativos con 30 días gratuitos para que pongas la tarjeta de crédito? Porque lo más probable es que se te va a olvidar. Entonces empieza el débito automático y como no te estás viendo salir el dinero de tu bolsillo para ir a pagar al banco, sino que te lo descuentas de la tarjeta, es invisible para ti, pero no es invisible para tu bolsillo. Ese dinero está saliendo de algún lado. Y cosas tan simples como pagar un YouTube Premium que no usas o un Spotify que tampoco usas, empezar a mirar cuáles son los gastos que tengo que comenzar a asumir y los que definitivamente tengo que cancelar, porque de lo contrario siguen comiendo parte de mi presupuesto. ¿Qué necesidad tengo de hacerle más huecos si en este momento lo que necesito es ponerle parches a todos esos huecos? ¿Por qué? Porque si no están aumentando tus ingresos, entonces tienes que comenzar a ponerte serio y tapar los gastos. Y otra muy importante es tener un fondo que te solvente tu economía en caso tal de que deje de entrar agua a la bolsa. O sea, que si te está quedando dinero, si tú puedes darte el lujo de ahorrar un 10, 15 o 20% o 30% mensual de tu ingreso, lo que yo sugiero es que comiences a generar algo que en muchos libros o muchos tratados, muchos autores dicen fondo de emergencia. Yo prefiero decir como un colchón. ¿Para qué? Para que tú sepas y te respondes a esta pregunta.
¿Qué tan libre eres financieramente hablando? Si no sabes contestarla, es lo siguiente. ¿Cuánto cuesta tu vida al mes? ¿Cuánto cuesta el transporte, la alimentación, la salud, el arriendo, la vivienda, la educación, todo lo que cuesta tu vida en un mes? ¿Cuánto tienes en caso tal de que se corte el chorro del ingreso al mes para pagar y pasar tu vida sin afectarla? Algunos dirán 3 días, otros dirán no, con la liquidación puedo vivir 2 meses. Perfecto. El reto ahora es que comienza a invertir en tu tranquilidad. ¿Y cómo se comienza a invertir en la tranquilidad? Comienza a generar un colchón donde tú puedas vivir un mes por adelantado. ¿Tú te imaginas este panorama? Poder tener una cuenta donde tienes pago el arriendo del mes siguiente, donde tienes pago los servicios del mes siguiente, las cuotas del carro del mes siguiente, absolutamente todos los gastos del mes siguiente y lograr ahorrar paulatinamente para el siguiente mes, 2 meses por adelantado, 3 meses. No empieces a invertir, no te metas en el mundo de las inversiones si no tienes siquiera 3 meses por adelantado. Eso te da básicamente la tranquilidad y la confianza en primero entender que se puede lograr y segundo en saber que en caso tal de que algo pase, tú tienes 3 meses para regar hojas de vida, emprender, inventarte cualquier otra cosa sin tocar esto. Una vez que tengas estos 3 meses por adelantado, ahí sí comienza a ahorrar para invertir. O sea, estos 3 meses no son para invertir. No, esos 3 meses son tu inversión inicial, que es confianza, es tranquilidad, es esa estabilidad que todo ser humano necesita. Nosotros para poder lograr en la vida necesitamos un piso. Cuando yo tenga ese piso, que en este caso sería siquiera 3 meses libres de mi estilo de vida, entonces yo ya puedo decir que de aquí en adelante debería empezar a invertir. Tus gastos mensuales son, no sé, $1,000 mensuales. Entonces, por favor, no empieces a pensar en invertir, porque mucha gente me dice, mis gastos son 1,000, pero ya tengo 300 que logré ahorrar. ¿En qué invierto? En nada. Invierta en libros, invierta en leer, invierta en aprender en usted. Y ahora invierta en mantener $1,000 guardaditos para un mes, 2,000 para 2 meses, 3,000 para 3 meses. Cuando tengas 3,000, déjalos quietos, parqueados, así no tenga sentido dejarlos parqueados. Ya sabes que cuentas con 3 meses de vida, porque el mundo lo tenemos que ver así, eso es tiempo, son 3 meses. Y ahora sí comienza a hacer tus verdaderos ahorros y tus primeros pinitos para la inversión, cumpliendo con todo lo que les dije ahora, aumentando el IQ financiero para que esa inversión sea más rentable, porque entre yo más sepa de algo, lo normal es que va a ser más rentable, voy a ser más rentable, voy a conocer los pros y los contras y los riesgos y las tasas y todo, y así yo ya voy a comenzar a invertir sin miedo, porque no importa que pierda, tengo 3 meses de vida y eso es lo que para mí es lo más importante. Así que espero que esto les haya servido. Déjenme en los comentarios en qué andan ustedes, cómo anda el endeudamiento. Si alguien tiene alguna duda sobre pagar rápido las tarjetas de crédito y las deudas de alto valor como las deudas de crédito de libre inversión y las tarjetas de crédito, hay herramientas poderosísimas como el Plan Bola de Nieve que lo encuentran en este canal o lo pueden encontrar en cualquier video en YouTube. Plan Bola de Nieve para aprender a pagar las deudas en tiempo récord. Sane en la casa y se van a dar cuenta que invertir después es mucho más fácil y obviamente esto lo vamos a seguir contando a través de estos videos donde vamos a enseñar cómo invertir con poquito dinero. Hasta pronto.